¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al canal. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco distinto de lo que suelo hacer, pero antes de que os vayáis quería deciros que tengo un viaje a Madrid completamente editado y grabado. Brutal. O sea, fui a un montón de tiendas de skate, entrevisté a los dueños, hice skate en un montón de sitios, conocí un montón de gente, probé por primera vez el snowboarding, o sea, son unos vídeos tremendos. Lo que pasa es que quería subir esos vídeos seguidos y este vídeo pues he visto que alguna vez sí que me lo habéis pedido en los comentarios, entonces a lo mejor iba a pasar un mes hasta poder hacer este vídeo, así que preferí hacerlo ahora y después os subiré el viaje a Madrid. Os subiré este skate trip. Así que nada, vamos allá. Bueno, como habréis visto en el título, básicamente el vídeo de hoy va a ser un par de consejos que os voy a dar sobre el skate, pero tampoco quiero que sea clickbait o que sea algo raro como 10 cosas que me gustaría haber aprendido antes de hacer skate o cosas así. O sea, van a ser consejos muy honestos. De hecho, os voy a empezar explicando cómo empecé a hacer yo skate para que entendáis un poco pues cómo ha sido mi progresión, por qué decidí hacer ciertos trucos, cómo enfoco yo el skate y luego ya os daré esos consejos. De todas formas, seguramente dividiré el vídeo en distintas partes para que podáis saltar a la que más os apetezca. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues básicamente yo hace 5 o 6 años empecé a hacer skate. Yo era la típica persona que por alguna razón tenía una tabla debajo de la cama y no la había utilizado en su vida. Y un día me dio por sacarla, me vio mi hermano y dijimos, venga, vamos a vernos tutoriales y vamos a aprender a hacer skate. Así que nada, todos mis veranos se resumían en hacer skate. Además, los pasaba siempre en mi pueblo y en mi pueblo solo había un sitio donde se podía hacer skate, que era una pista de baloncesto roja, la famosa pista roja para mí. Entonces, si os fijáis también en los vídeos que tengo al principio del canal, los primerísimos, siempre son en esa pista roja, porque yo en lo que me centraba era hacer puro flat. O sea, para mí el skate era aprender todos los trucos que había en flat, y yo a lo mejor pasaron fácilmente casi 2 años hasta que empecé a bajar a un skatepark y empecé a intentarme subir a los módulos, practicar algún truco de grind. O sea, para mí era solo flat. De hecho, para que os hagáis una idea, antes de saltarme el primer escalón, las primeras escaleras, antes de intentar un truco en baranda o incluso antes de tener el 50-50, yo ya estaba peleándome con el kickflip. O sea, yo ya tenía un montón de trucos de flat antes de empezar a hacer todas esas cosas. Y luego empecé a bajar al skatepark, empecé a aprender el 50-50 y creo que fue como a los 3 o 4 años de hacer skate. Hicieron el skatepark de Zamora, que está tremendo, porque empezaron a meter un montón de planos inclinados guapos. Fue la primera vez que yo hice skate en rampa, porque hicieron una rampa pequeñita que no daba tanta cosa patinarla. Y una vez empecé a meter la transición en el skate, ya tenía un par de trucos de grind y tenía un montón de trucos de flat. Ya empecé a coger la confianza de poder patinar cualquier obstáculo, poder ir a spots de mi ciudad, poder saltar escaleras. O sea, una vez ya empecé a encajar todas esas partes, ya empecé a tener la confianza de poder hacer skate de manera suelta, de manera relajada, por así decirlo. Bueno, pues ahora que ya sabéis un poco cómo empecé a hacer skate y cuál fue mi progresión, os voy a contar cómo enfoco yo a día de hoy el skate. Y antes de deciros nada, quiero que tengáis en cuenta que una de las cosas más bonitas de este deporte es que no hay una forma correcta de hacer skate. O sea, yo os voy a contar cómo pienso yo que se debería hacer skate, pero podéis hacer skate como os salga de los huevos. O sea, podéis no aprender un truco en rampa en vuestra vida, podéis no hacer escaleras, podéis no hacer ciertos trucos. Lo bonito de este deporte es encontrar qué es lo que te mola a ti del skate y progresar en esa línea. O sea, para mí es una de las cosas más bonitas, porque luego te vas juntando con la gente y cada persona es distinta, cada persona empezó de una forma distinta, le gusta hacer distintos trucos, no le gusta hacer otras cosas. O sea, es un deporte muy diverso en el que la progresión no es, vale, toma esto y si no haces esto no vas a poder hacer cosas chulas en el deporte o pasártelo bien.
Entonces, dicho esto, os voy a contar cómo enfoco yo el skate. Y para mí el skate, lo divertido que hay es intentar aprender todos los trucos que hay e intentar aprenderlos en orden. Es decir, a mí me gusta aprender el ollie, tenerlo consistente, luego pasar a los sobi, luego pasar a los 180, luego pasar a los flip. O sea, antes de intentar el kickflip, que estoy seguro que habéis visto en YouTube 1000 veces lo de le enseño a un amigo a hacer kickflip en 24 horas o vídeos de ese estilo. Pues yo antes de hacer el primer kickflip ya tenía el resto de trucos básicos, a lo mejor no dominados, pero sí consistentes. De decir, vale, los saco bajitos, pero los saco siempre. Porque a mí es lo que me gustaba, o sea, cuando ya pasas a trucos más difíciles, como por ejemplo el varial kickflip es la combinación del kickflip y del pop sobi. Entonces, si no tienes el pop sobi, que es un truco básico, yo pensaba, no puedes hacer varial kickflip, porque te falta uno de los dos trucos. Y por eso yo siempre he pensado en practicar todos los trucos y practicarlos en orden. O sea, a lo largo ha habido muchísimos trucos que a mí personalmente no me gustan nada, pero nada. Pero aún así he tratado de practicarlos y tenerlos consistentes solo por el simplemente hecho de tenerlo. Entonces, a día de hoy no tengo tantos trucos súper difíciles como por ejemplo el 3 flip. Llevo ya a lo mejor 6 años seguramente patinando y todavía no sé hacer 3 flip. Todavía no tengo del todo consistente el varial kickflip. Pero todos los trucos básicos y algunos kickflip y algunos trucos en transición y demás los tengo muy consistentes. O sea, yo a día de hoy, por ejemplo, en una sesión es totalmente imposible que no vaya a caer un par de kickflips, pero imposible. O 180, pop sobits, fakey ollie, cualquiera de esos trucos. Porque he estado tantísimo tiempo practicándolos que ya es como si los tuviese grabados en la cabeza. Puede pasar un mes sin hacer skate, que vuelvo y en la primera sesión me los saco todos del tirón. Así que yo, si os tengo que recomendar cómo empezar a hacer skate o qué trucos aprender, os diría que empezaseis por el ollie. O sea, el ollie es la única excepción en el skate, es un truco que tienes que aprender sí o sí. Y además, con ese truco pasa algo muy curioso, y es que es uno de los trucos que nunca vas a aprender del todo, nunca vas a perfeccionar del todo, porque te puedes pasar 30 años haciendo skate y todavía te queda algo por mejorar en ese truco, o sea, es brutal. Y después de ese truco, a mí, ya os he comentado muchas veces en este vídeo, me gusta progresar poco a poco y no saltarse trucos. Es decir, empezar con el ollie, pasar a los sobit, aprender fakey ollie, fakey sobits, los 180, los trucos de flip. A mí es la progresión que me gusta hacer y es la que recomiendo si quieres, por ejemplo, entender un poco cómo funciona el skate, qué pasa cuando pones el peso de una forma, o sea, al menos los trucos básicos, ollies y 180, yo recomiendo aprenderlo antes de pasar a los trucos de flip, por ejemplo. Pero una cosa que también recomiendo que yo no hice es combinar los distintos tipos de skate que hay. Es decir, no centrarse en aprender solo flat y luego pasar, por ejemplo, a transición, sino a la vez que estás aprendiendo a hacer ollie, irte a un skatepark e intentar simplemente ir de frente contra una rampa y bajarla. Irte a un plano inclinado y dar la vuelta. O sea, combinar el flat con la transición, con bajarte algún bordillo, ir por la ciudad, porque así progresas muchísimo más rápido y como que tu cuerpo empieza a entender cómo funciona el skate. Porque yo es verdad que después de muchos años practicando solo flat en la pista roja, luego iba a un skatepark y a pesar de tener todos esos trucos, no era capaz de hacer las cosas más básicas. Entonces, sí que recomiendo ir alternando un poco y, por ejemplo, ¿estás aprendiendo a hacer el ollie? Pues eso, te vas a un skatepark y aprendes a hacer un poco de transición. ¿Eres capaz de hacer 180s? Pues a lo mejor ya estás listo para intentar tu primer truco de grind. O sea, intentar combinar un poco de cosas. Pues bueno, ahora que ya sabéis un poquito por dónde empezar o qué trucos empezar a aprender, os quiero contar un par de consejos, un par de tips para que se os haga todo un pelín más fácil, entre comillas. Tampoco van a ser la gran cosa, pero bueno.
Bueno, pues ahora que os he comentado un poquito por dónde empezar, qué trucos hacer y un poco la mentalidad que yo tengo, os quiero comentar un par de consejitos, un par de tips que no van a ser la gran cosa, algunos van a parecer obvios, pero yo creo que está bien saberlo. Y voy a empezar hablando de los tutoriales de YouTube, ¿vale? Yo era una de esas personas que cogía y se veía un tutorial de YouTube y luego se iba a hacer skate. Y he de decir que es la cosa más inútil que puedes hacer. O sea, tú te ves un tutorial en casa, te están explicando todas las cosas y para cuando quieras ir a hacer skate se te habrán olvidado la mitad. Entonces, una de las primeras cosas que os voy a aconsejar es, si queréis aprender un truco y queréis veros un tutorial de YouTube, que sea cuando tengáis la tabla de la mano, ¿vale? Porque si por ejemplo el tío que os está enseñando a hacer el truco os dice, vale, quiero que probéis hacer este ejercicio con la tabla y que veáis qué tal se siente. Si tú estás en tu casa tumbado, no puedes hacer ese ejercicio, entonces a lo mejor el consejo o el tip que te va a dar ese tío te lo vas a perder, lo vas a obviar. Y cuando vayas al skatepark y vayas a hacer ese truco, no vas a entender por qué te está fallando. O no vas a entender lo que te dijo el tío. Entonces, si quieres aprender un truco y te vas a ver un tutorial, míratelo en el skatepark. Es lo más útil, pero lo más útil. El segundo consejo va a ser cómo aprender los trucos, ¿vale? Yo he tenido esta discusión con mi hermano muchísimas veces, muchos años. Y es, ¿qué es mejor aprender los trucos en parado o en movimiento? En movimiento. Solo hay una excepción para esto, que es el ollie, porque es el primer truco que aprendes, te puede dar un poco de cosa ya empezar a moverte y practicar un truco, entonces ese lo puedes aprender en parado perfectamente, pero el resto en movimiento. O sea, algo que para mí fue muy frustrante es estar a lo mejor un mes aprendiendo un truco en parado, luego intentar hacerlo en movimiento y ver que es completamente distinto. Que la fuerza que yo hacía con un pie, ahora hago la misma fuerza en movimiento y el resultado es completamente distinto. Y me ha pasado eso con los Sobi, me ha pasado con los 180, me ha pasado con el kickflip. Entonces, no vale la pena estarse muchísimo tiempo aprendiéndolo en parado porque luego en movimiento va a cambiar. O sea, son trucos completamente distintos. Sí que es cierto que a lo mejor un par de tries los podéis hacer en parado para ver pues cómo se mueve la tabla, para hacerlo un poco confiados, pero yo os recomiendo que en cuanto podáis intentéis aprender ese truco en movimiento, porque ya os digo que es un mundo completamente distinto y no merece la pena frustrarse aprendiendo algo en parado si luego no te va a servir para nada, al menos mi experiencia. Entonces el tercer consejo que os voy a dar es que no tengáis miedo de hablar con la gente en el skatepark. Es decir, yo al principio, como todo el mundo, pensamos que eres un novato, no sabes hacer nada, vas a ir a un skatepark y a lo mejor te van a ignorar, o les vas a molestar, o no van a querer hablar contigo. Pero una de las mayores sorpresas que me lleva con este deporte es lo maravillosa que es la comunidad. Tanto en las redes como en persona. O sea, tú vas a un skatepark sin saber nada y hablas con la gente y van a estar encantados de enseñarte trucos, de hablar contigo, de enseñarte cosas. Entonces yo os recomiendo que le perdáis el miedo a ir al skatepark y hablar con la gente. Porque yo a día de hoy voy a un skatepark y veo a alguien que es mejor que yo y me encanta hablar con él. Me encanta que me cuente pues cómo progresa él, cuál es su truco favorito, que me eche una mano con el truco que estoy aprendiendo ahora. O sea, yo al principio era bastante tímido incluso con el canal y el apoyo que recibes por todos lados en esta comunidad es bestial. Entonces no tengas miedo, mejor dicho, a ir al skatepark y hablar con la peña. Bueno, y ya el último consejo que os voy a dar es con respecto al material. Va a ser un consejo raro porque a lo mejor no muchos lo podéis aplicar, pero es que le perdáis el miedo a cambiar el material. O sea, yo al principio tenía la mentalidad de voy a utilizar una tabla hasta que se parta y hasta que no se partía no la cambiaba. Y decir que está bien, aprovechas las tablas hasta el final, pero hay veces que la tabla está tan reventada que empiezas a tener sesiones malas o empiezas a tener trucos que antes te salían muy altos y muy consistentes, ahora te empiezan a salir un poco raros y a veces te frustras tú y a veces es por la tabla. Sé que nadie lo dice en las redes, nadie lo dice por ningún lado,
porque suena como muy excusa decir, no, es que no puedo hacer esto porque mi tabla está hecha una mierda. Yo en verdad sí que pienso que hay veces que es problema de la tabla. O sea, hay muchas sesiones que yo me he llegado a estresar de decir, joder, no me estoy pudiendo subir a este obstáculo que antes podía y no entiendo por qué. Y a veces es simplemente porque la tabla está tan reventada que es que suena incluso a cartón. Entonces, dentro de lo que cabe, yo os recomendaría que cambiaseis el material cuando lo necesitéis y cuando podáis, obviamente. Yo a día de hoy no es que se me rompa un poquito la tabla en el nose y ya la esté cambiando, pero por ejemplo ya no dejo que llegue a esos extremos de el tail es una línea súper finísima, la tabla suena a cartón, o sea, directamente la cambio, me ahorro ese mes, esos 2 meses de sesiones de frustración porque la tabla está reventada y cojo una nueva. Sé que es un consejo un poco raro porque obviamente implica de vez en cuando gastar más dinero, no aprovechar la tabla hasta que ya no pueda más, pero de verdad es un consejo que a mí me ha servido bastante y que he notado que sí que ha mejorado. Sobre todo es eso, es ahorrarte esas sesiones de no me están saliendo los trucos como me solían salir y no sé por qué y te frustras contigo mismo. Entonces no tengáis miedo a cambiar el material antes de partirlo, antes de que ya no se pueda utilizar más, porque muchas veces va a ser algo positivo. Así que nada, yo creo que más o menos he cubierto un poco todo en el vídeo. Las dudas que tengáis me las escribís por los comentarios y os respondo. Y si veo que todavía hay muchas dudas, pues a lo mejor en un futuro vuelvo a hacer un vídeo de estos. Pero bueno, espero que os hayan ayudado los consejos y nos vemos en el siguiente.